Saludos cordiales a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Esta mañana nos visita la doctora Verónica León Ron. Ella es psicóloga y psicoterapeuta, con posgrado en psicoterapia. Y docente universitaria, justamente para hablar de un tema que interesa a la colectividad. Las falsas expectativas de la vida en pareja. Doctora Berito, buenos días. ¿Cómo está, Julito? Buenos días, un gusto como siempre estar aquí. Doctora Berito, cada persona, hombre, mujer, tiene su proyecto de vida. Así es. Sí, tiene su proyecto de vida y qué bien que todos tengamos un proyecto de vida, pero cuando se fusiona en una vida de convivencia, estos proyectos de vida no necesariamente son iguales. Así es. Entonces ahí viene una crisis de acoplamiento. Terrible. Terrible. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de estas crisis de acoplamiento, de estas faltas expectativas que cada uno tenemos? Básicamente pienso yo, Julito, que es el no ser realistas en cuanto a la idea de saber que la otra persona es un ente totalmente diferente a mí. Que de pronto en el noviazgo uno puede haber sido como muy compatible en diferentes gustos o, qué sé yo, actividades, por ejemplo, razones, moral, etcétera. No quiere decir que de hecho el proyecto de vida o lo que uno espera que cumpla como pareja eso sea. Claro. Entonces, cuando llegamos al matrimonio, a una convivencia, o a veces inclusive dentro del mismo noviazgo, nos podemos dar cuenta de que la otra persona resulta que no ha sabido pensar igual que yo, resulta que no reacciona igual que yo, o que no quiere las mismas cosas que yo. Y el problema está en que no somos flexibles, sino que tratamos de imponer las ideas que nosotros tenemos. Entonces, no nos preocupamos a ratos del mirar, por ejemplo, por qué esta persona está sintiendo lo que siente, pensando lo que piensa, qué tan válido, qué tan negociable es para mí la posición de la otra persona y qué tanto no. Entonces, cuando nos ponemos en una posición rígida, como en todo en la vida, pues no hay posibilidades de avanzar y de hecho la relación llega a un punto de estancamiento. Y eso no solo en las relaciones, sino en cualquier área de la vida. Si uno se torna inflexible, poco abierto a las posibilidades, a las diferentes formas de pensar, pues muchas cosas en la vida se van a truncar y lo mismo sucede en el tema de pareja. De pareja. Así es. Tolstoy, ese famoso novelista ruso, dice, la vida de pareja es como en un mar tormentoso, ¿no? Se encuentra una barquita y los dos están ahí. Así es. Y uno de ellos hace un falso movimiento y esa barca se hunde. Se da la vuelta. Entonces tiene que haber un equilibrio, una armonía. Y también el espacio de consensos y acuerdos, porque es que no somos exactamente iguales ni entre gemelos. Así es. Pero serán parejas diferentes. Y esto que usted dice, Julito, es tremendamente importante, porque el espacio de consenso y de arreglo no es el espacio de la pelea. Y claro, ese espacio usualmente no lo tenemos, el espacio de consenso, de decir, bueno, a ver, yo realmente quiero arreglar esto, no quiero imponer mi posición, porque usualmente nosotras, por ejemplo, solemos tener la idea o la necesidad, y digo nosotras porque lo digo desde la parte personal, ¿no? Como mujeres, a ratos nosotras necesitamos hacernos entender aparentemente, pero ese hacernos entender a ratos lo confundimos con que así como si es que la otra persona me entendió, entonces va a estar de acuerdo conmigo, y no siempre sucede así. Entonces, claro, ahí nos molestamos, nos enojamos, nos resentimos, y supongo que también, de hecho, es similar lo que les pasa a ustedes como varones en la pareja. Y no nos damos la oportunidad de entenderle a la otra persona, no nos damos la oportunidad de entender cuál es el mundo de la otra persona como para anhelar eso, querer eso, comportarse de la manera como se comporta o piensa o hace las cosas, sino que más bien estamos en un plano impositivo. Entonces, si tú me entiendes, y yo te voy a explicar una y otra y otra y otra vez, si tú me entiendes es porque ya vas a hacer lo que yo pienso que se debe hacer, y no necesariamente es así. Yo creo que es necesario aprender a mediar, y es algo que se nos debe enseñar. Culturalmente, pues estamos acostumbrados a
a obedecer. Sí, a obedecer a mamá, a obedecer a papá cuando somos niños, adolescentes, a obedecer, qué sé yo, a los jefes, por ejemplo, a los maestros, pero no estamos acostumbrados o no se nos enseña muy fácilmente en nuestra cultura a mediar, a negociar, a conversar sobre inclusive lo que uno siente. En consulta, por ejemplo, es muy frecuente escuchar a la gente decir es que no sé lo que siento, no sé lo que me pasa. Porque a ratos nos negamos tanto esa parte que después es hasta difícil poder reconocer qué es lo que nos está afectando, qué nos afecta más o cómo nos hace sentir definitivamente esta situación. Entonces, más aún va a ser difícil negociar eso con la pareja y sacarnos las ideas, qué sé yo, más tradicionales quizás de lo que respecta a una pareja, o yo que espero como esposo, qué espero de la pareja como para que sea mi esposo, qué espero de mi esposa, cuál es el rol que yo quiero o que yo espero que cumpla. Porque si eso no lo decimos claramente de inicio, pues sí, de hecho después vamos a tener algunas dificultades. Porque hay cosas que las asumimos como pues lo que debe ser, como algo que debe ser así porque debe ser así, y es más, ni siquiera lo hablamos porque asumimos que ese comportamiento, esa expectativa que tenemos de esta persona debe ser así, por ejemplo, lo que esperamos como una esposa, o lo que esperamos como esposo. Hay mucha gente en consulta que dice que, por ejemplo, yo esperaba que mi esposo sea el que me mantenga, oye, para yo poder quedarme en casa cuidando a los niños. Yo esperaba que él tenga el aporte económico más alto y a veces no sucede así. O en la parte de los varones igual es que yo pensé que casarme con una mujercita, dicen ellos, ¿no? Que sea hacendosa, que sea muy señora de su casa, que sepa lavar, planchar, cocinar, surcir y etcétera. Y claro, los tiempos ahora son diferentes. Entonces, personalmente, por ejemplo, Julito y yo, para esto de la cosida o bordada, soy terrible. Entonces, lo grave que habría sido que mi esposo, por ejemplo, deposite esas expectativas en mí y yo no poder cumplirlas, y yo no querer cumplirlas además. Entonces, uno tiene también que ir avanzando en el tema social de expectativas y de roles, pero también ser, creo yo, lo más honesto posible para poder decirle a la otra persona, mira, esta persona soy yo. A esto me proyecto, esto es lo que quiero, a esto es a lo que avanzo. ¿Cómo avanzas tú? ¿A dónde te proyectas tú? Y en el camino, entonces sí, mirar si es que realmente, como decía usted, Julito, nos complementamos o no. Porque estas falsas expectativas también, la regla de oro para formar una pareja, pienso que debe haber una madurez psicológica, ¿no es cierto? Sí, y madurez emocional, para poder dialogar, porque de lo contrario lo más fácil es botar la toalla. Claro. Y alimentar es lo que pasa ahora. Y alimentar las estadísticas que son numerosas, claro, de divorcios, de separación. Si no hay esa madurez emocional, psicológica, física, no va a ir bien una pareja. O formar una pareja porque ella se embarazó. Claro, además que también presión social suceder. De que no, ¿cómo vas a ser madre soltera? A los 5 meses están separándose. Así es. Y lo que usted dice es tremendamente cierto. Ahora el índice de divorcios es tremendamente alto. Y es porque la gente está con la idea de que uno no tiene por qué dejarse en absolutamente nada. Entonces, a la primera ruptura, a la primera dificultad, a los primeros problemas, que de hecho, valga la oportunidad de decirlo, el primero o el segundo año de matrimonio son difíciles porque justamente son años de acoplamiento. Las novelas, las películas nos hacen creer que después del matrimonio viene el vivieron felices por siempre, pero no resulta así, no es así. Entonces, el primer año, sobre todo el primer año de matrimonio, es un año difícil, es un año duro, que prueba mucho la relación de pareja, la capacidad de los dos para comunicarse, para hablar, para ser flexibles, para negociar, para ceder en muchas cosas también. ¿Por qué? Porque es un año en el que se están conociendo y en el que están conviviendo, cosas tan chiquitas que antes de pronto no hubieran inclusive parecido motivo de pelea, en ese tiempo sí lo es. Por ejemplo, en donde se deja la ropa sucia, qué sé yo, si tapan la pasta de dientes, si jalan la cadena del inodoro, por ejemplo, cosas como esas que de inicio parecerían que no provocan conflictos, pues en ese año provocan conflictos. ¿Por qué? Porque ahí comienza la convivencia y obviamente este otro ser humano es diferente a mí.
tiene otras costumbres, viene de otra familia, viene de otro entorno. Entonces hay que aprender a generar la familia que están ellos formando en ese momento, porque también tendemos a que en mi casa se hacía así. Y claro, ya no estamos en mi casa, se hacía así, ahora estamos en una casa nueva, en un hogar nuevo, en un núcleo diferente. Entonces hay que aprender a hacer las cosas que les funcione a ambos, a esposo, esposa, pareja en general. Y como sugerencia especial a estas parejas jóvenes que se unen y deciden juntar sus proyectos, por lo menos en el primer año de acoplamiento, que no tengan hijos. Así es. Así porque si no se acoplan, se separan difícil. Y una tercera persona es la Sale perjudicada. herida, además. Y de hecho, el primer año es tenso por justamente este acoplamiento. Entonces, en el proceso de embarazo, de gestación de la mujer, pues estar en tensión, en preocupación, no es lo más idóneo ni para ella, ni para el bebé, ni para el papá del bebé también. Entonces, tensa la mamá, tensos todos. No es sabio, no es necesario en ese momento hacerlo. Pero también sí es importante que las personas que nos están viendo sepan que el primer año es difícil. De hecho, van a haber peleas. No se puede esperar un matrimonio en el que no haya conflicto. Yo siempre pienso que nada bueno sale de algo que no tiene crisis, que no cambia, que no exige cambiar. ¿Por qué? Porque nos mantenemos estáticos todo el tiempo, sin motivación a mirar diferente la vida o a tratar de aprender cosas nuevas o a cambiar en actitudes, comportamientos. Entonces, entender que la crisis, sí, no es bonita atravesarla, pero es una crisis necesaria para poder generar un nuevo orden, una nueva forma de hacer y de ver las cosas. Entonces, el primer año sí, definitivamente van a haber dificultades que no son graves siempre y cuando uno las aprenda a manejar, que entienda que pues el matrimonio y las relaciones sociales, en general las relaciones sociales, quien haya vivido en casa de sus padres mucho tiempo sabrá que se peleó con hermanos, se peleó con papá, y no por eso uno les deja de amar, porque a ratos tendemos a creer que si la otra persona pelea conmigo es porque ya no me ama, y no tiene nada que ver, nada que ver con el amor, sino que son pues las diferentes posiciones. Entonces uno peleó con papá, peleó con mamá, peleó con los hermanos y no les ha dejado de amar. Uno sabrá que entonces que en el convivir con alguien hay algo difícil ahí. Entonces probablemente vayan a aparecer las peleas y los conflictos. No es necesario abandonar o tirar la toalla en ese momento del matrimonio, por ejemplo, al contrario, más bien tratar de ver qué se puede solucionar, por qué la otra persona está molesta, por qué yo estoy molesta, y tratar de entender el mundo del otro. No agarrar lo que el otro dice para luego lanzarla en pedradas y enojarse y discutir, agarrar los argumentos de la otra persona para discutir más fuerte, porque a ratos eso entendemos como negociación. Tenemos una pregunta, claro, doctora Belka, que nos llega. ¿Cómo saber cuándo tomar la decisión de divorciarse? ¿Cómo saber cuándo tomar la decisión de divorciarse? Esto leo textualmente. Excelente psicóloga, a pesar de su juventud. Y felicitaciones. Muchas gracias, muy amables. Bueno, así como una fórmula específica en donde uno pueda decir, ya, aquí nos divorciamos, creo que sería muy irresponsable de mi parte decirlo como tal, así tan simplista. Pero sí creo que hay condiciones en las que uno debe pensárselo, por ejemplo, cuando hay violencia. Sí, maltrato, ¿no? Exacto, cuando hay maltrato, psicológico, cuando hay violencia. Y físico. Así es, por ejemplo, cuando hay privación en la pareja, cuando, por ejemplo, qué sé yo, hay maltrato físico, cuando nos controlan o nos controlamos mutuamente, porque eso se da mucho, cuando hay un excesivo celo de la pareja hacia uno, y definitivamente no encontramos una posibilidad en la que la otra persona esté dispuesta a conversar y tratar de solucionar. Porque a veces nos ponemos en una posición en la que uno dice, no, es que yo estoy bien, tú estás mal, y la única manera en la que puede funcionar este matrimonio es que tú cambies. Pero el matrimonio es de dos y el poder acoplarse es de dos, es una voluntad de dos, y eso es algo que hay que entender. No porque yo crea que la otra persona es la única equivocada, yo no tengo que cambiar. De hecho, voy a tener que mejorar algunas cosas, voy a tener que modificar algunas cosas. Entonces, si es que hay violencia física, psicológica, emocional, sí, definitivamente uno debería pensárselo, si es que además de eso la otra persona no está en voluntad de cambiar. O si hemos venido teniendo, por ejemplo, otro tipo de dificultades mayores y recurrentes,
qué sé yo, por ejemplo, mentiras, traiciones, aunque inclusive en eso yo soy muy positiva en ese tema de, por ejemplo, infidelidades, que también suele ser un tema muy, muy complejo, muy difícil para las parejas. Yo creo que si uno se compromete en realidad y trabaja esa área, pues aunque no es fácil, uno puede superarlo, exactamente. Ahora, el tema de la violencia ya requiere otro tipo de intervención personal a la persona que es violenta, por ejemplo, y que a ratos va a tener o va a necesitar un tiempo específico, puntual, únicamente para esa persona para poder sanar, justamente para no hacer daño a las demás personas. Y si en ese tiempo, por ejemplo, en la que la persona está sanándose de su violencia, está haciendo un proceso para mejorar el tema de la violencia, el manejo de la violencia, la otra persona, la pareja, le espera y está dispuesta a apoyarle, que bueno. Pero hay que entender que pues en algunos momentos como ese en los que uno está de pronto arriesgando la integridad física, emocional, pues sí es preferible dar un paso atrás, porque no está bien ni que la otra persona se convierta en el violentador, ni uno convertirse en la víctima. Es que esta nueva casa, este nuevo espacio, esta pareja o es una escuela de diálogo o es una cárcel de libertades. Así es. ¿Cierto? Si ya no hay diálogo, ¿para ya. qué? ¿Para qué? Y mucho más si hay violencia. Así es, así es. Entonces, pues creo yo que todo es solucionable. No creería en mi profesión si no fuera así. Yo creo que todo es mejorable en realidad, pero obviamente hay circunstancias en las que se necesita tomar distancia. Eso dependerá del caso específico, puntual. Si está pasando por una situación así, pues sí es importante el que uno pueda conversarlo con un profesional. A ratos pues nos ponemos en la posición de que el psicólogo es para los locos y no es para nada el caso, no es nada así. Y claro, uno tiene que buscar a alguien con quien uno sienta que puede trabajar y con quien se sienta uno a gusto. Porque las causas que ponen las estadísticas, vamos a continuar porque nos llega otra pareja, ¿cómo se debe de respetar la intimidad y privacidad de la pareja? Esta es una pregunta importantísima justo porque yo le iba a decir, las estadísticas nos dicen que un divorcio se da cuando no hay comunicación. Así es. No hay una vida íntima gratificante y hay problemas de dinero. Entonces, dice, ¿cómo se debe respetar la intimidad, la privacidad de la pareja? ¿Cómo tiene que ver eso? Pues tiene que ver. De hecho, claro que tiene que ver la intimidad y la privacidad. Uno tiene que entender que el tema de la privacidad y de la intimidad es un derecho de todo ser humano, que no se puede vulnerar de ninguna manera, ni a los hijos, por más pequeños que sean o adolescentes que estén, menos a la pareja, no se puede vulnerarle a nadie. Así como a nosotros no nos gustaría que alguien extraño venga a nuestra casa y nos rebusque los cajones o tome nuestro celular y nos empiece a mirar, asimismo resulta en la pareja. ¿Por qué? Porque es un espacio personal. Y si uno se justifica o cree que se está justificando en el hecho de revisarle el celular, la cartera, los bolsillos, los cajones, en el hecho de que uno siente que la otra persona nos está mintiendo o nos está ocultando algo, pues nosotros estamos cayendo en el juego y le estamos dando la razón del por qué nos está ocultando. Nada, absolutamente nada justifica, y eso hay que decirlo muy puntualmente, nada justifica el que uno le revise las cosas a la otra persona, porque le estamos dando una categoría de insuficiente. Entonces, y obviamente de un sujeto no sin derechos en ese sentido. Nada justifica, perdón, el que uno le revise la cartera o el celular. Si la otra persona le está mintiendo, si la otra persona está con alguien más, quizás eso es un problema de la otra persona. Eso es una cuestión de actitud y de valores de la otra persona que probablemente uno conocía. Eso también es importante decir, ningún matrimonio arregla un mal noviazgo. No arregla. El matrimonio no arregla malos noviazgos, no arregla, por ejemplo, qué sé yo, conductas en las que uno se sentía incómodo dentro del noviazgo, que también es un error. A ratos pensamos que si ya llegamos al matrimonio, entonces en el matrimonio sí se va a portar responsable, en el matrimonio sí se va a portar seria la persona, y no es así. Entonces, si estamos creyendo
que ya cuando llegamos al matrimonio y esta persona debería haber cambiado y entonces en eso nos justificamos para empezar a revisar cosas, a demandar tiempo de esa persona, a no dejarle trabajar porque le estamos llamando constantemente, a no dejarle salir con amigos, con amigas, pues porque por temor a que nos engañen, por temor a que nos abandonen. Eso quiere decir que pues definitivamente no sabíamos a quién escogimos desde el inicio. Porque como uno vive con alguien a quien le desconfía todo el tiempo en casa. Entonces eso refleja que antes no hubo un proceso real adecuado de conocerse, de conocer a la pareja, de conocernos a nosotros mismos con la pareja. Y claro, ahí sí vamos a necesitar ayuda para aprender a manejar esa situación, pero es importante, como decía, saber que nada justifica el que uno le revise las cosas a alguien más o que le coarte en los derechos. Salir es un derecho, tener amigos es un derecho, tener amigas es un derecho, tener familia, salir con la familia es un derecho para los dos. Así es. Eso hay que especificar para los dos. Cada uno tiene su libertad y hay que respetar espacios. Así es. De él y de ella. Porque definitivamente si no, la relación va a terminar. Si lo que uno está buscando es que la relación no se termine y por eso le controlo tanto, pues es definitivo, se va a terminar la relación porque nadie, absolutamente nadie, va a vivir bien con un capataz todo el tiempo atrás. Y con una espía. Además. Pero que caemos en la celotipia, que ese es otro tema, que tenemos que hablar tema. de celos, que el celoso y la celosa que tienen un complejo de inferioridad es notable, pero ese es otro tema de otro momento, pero que hay que respetar la intimidad y sobre todo brindar un poco de confianza, porque el hecho de que me revise todo y de revisar los mensajes y dónde me voy, qué hago, eso ya significa un grado extremo de desconfianza. Claro, pero inclusive lastimosamente, por ejemplo, aquí entendemos eso como amor, Julito. Sí. Así es. ¿Cómo me quiere? Exacto, o sea, me controla tanto que es porque me quiere tanto que tiene miedo a perderme, entonces qué lindo. Pero en realidad es un acto de violencia y eso hay que decirlo así, es un acto de violencia puntual el invadir el espacio personal de alguien más, aun cuando sea mi pareja, inclusive a nivel físico también. Porque una cosa es esa vida muy bonita, de discotecas, de farras, de fiestas, de invitaciones, de novios. Las cenitas. Las cenitas, ¿no? Que esa vida ya de convivencia. Así es. Es completamente diferente. Diferente. Se saca la máscara, ambos se sacan la máscara y se encuentran con qué cosas. Y a todo nivel, porque nosotras también nos desmaquillamos, a los encuentros salimos bonitas, bien pintaditas, arregladitas. Claro. Pero sí, definitivamente el estar en matrimonio es mostrarse como uno es mostrar las intenciones con la otra persona, mostrar el amor hacia la otra persona, la aceptación a la otra persona, que a la final es lo que buscamos. Cuando uno pregunta qué espera usted de una pareja, es que me acepte tal como soy, es una de las respuestas más frecuentes, pero eso es lo que menos hacemos. Eso es lo que menos hacemos, entonces hay que recordar que si uno pide para uno aceptación tal cual como uno es, pues también la otra persona se merece lo mismo. Verito, cada casa es un mundo. Así es. Y cada individuo es un universo. Así es. Y en este universo hay muchas constelaciones. Definitivamente, en eso sí, estamos de acuerdo, Julito, sí, así es. Y por lo tanto, pues no hay regla específica que nos permita pues conocer tanta constelación. Y por eso es la necesidad también de mantenernos siempre abiertos, flexibles lo más que podamos para poder entender a la otra persona. Sí, van a haber conflictos, van a haber dificultades, van a haber peleas, quizás sobre todo el primer año hasta que uno aprenda a manejar, aprenda a calmarse. Hay que entender que no todo en la vida tiene que ser color de rosa, de hecho la vida no viene así. Van a haber dificultades, van a haber conflictos, van a haber peleas, pero nunca son cosas que no se puedan manejar y eso hay que también tenerlo en mente. Si uno tiene voluntad de arreglarlo, pues siempre va a haber la posibilidad de hacerlo. Porque en este mundo de conflictos y de mucha presión de trabajo, se necesita un buen nivel de comunicación para inclusive respetar los espacios de ella en su trabajo. Así es. Y que ella respete en mi trabajo y mi profesión. Así es. Vamos a hacer una pausa, tenemos otro mensaje. Claro, Julito. ¿Qué hacer con un esposo, algo menor, que se ubica como un hijo? Gracias. No convertirse en mamá.
Claro, de primeras. No seguirle el juego, exacto, no convertirse en mamá. Claro. Porque si esta persona, esta pareja se convierte en hijos, porque de alguna forma también nosotras, aunque no nos guste oírlo, pues nos convertimos y estamos dispuestas a convertirnos en la mamá de esa persona, a darle haciendo cosas que pues esta persona está totalmente capaz de hacerla. Claro. Entonces hay que sentarse a conversar con la pareja, poner en claro los roles y los puntos y pues negociar cómo lo vamos a ir manejando. Y hacerle caer en cuenta de que no es Que un no bebé. es, exactamente. Yo no soy tu mamá. Exactamente, pero no asumirse nosotras también el rol de mamá, porque nos sale fácil hacer ese rol. Nos quejamos, pero lo seguimos haciendo. Entonces, Sí. para el rol de mamá, si usted no es la mamá, no se convierta en la mamá, haga lo propio. Así es. Se concluye nuestro tiempo, Berito, y por eso es que quiero comprometerle para esa serie de programas que tenemos que Con hacer gusto, sobre esta Julita. ayuda y estos temas interesantes. Ha sido la doctora Verónica León Ron, es psicoterapeuta. Su consultorio tiene frente aquí, De la Bolívar. de así la es. Bolívar, por supuesto, de la Bolívar. Es docente universitaria. Muchas gracias. Este programa se repisa luego del noticiero. Lo esperamos del día de mañana. Gracias, Berito. Muchas gracias, Julito.